Ramón Guílamo, símbolo de nuestro partido, por tantos años lo he visto en las grandes luchas del PLD, desde que éramos jovencitos. Compañero presidente municipal, compañeros presidentes municipales, compañero Juan Julio Campo, diputado y miembro del Comité Central, compañeros miembros del Comité Central, presidentes de comités de bases, presidentes de comités intermedios, miembros del partido, amigos, simpatizantes, quiero darle una especial felicitación y agradecimiento a Gerardo Casanova, el síndico del Ceibo, que ha sido el canal que nos ha permitido llegar a toda la región del Este con esta conferencia y que gracias a su esfuerzo hoy estamos, entre otras cosas, aquí, al igual que el esfuerzo de los demás compañeros de la dirección municipal y provincial. Cuando el profesor Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana por allá por 1973, lo hizo con la misión de sacar a este país de la pobreza y del atraso. Y para ello no solo creó el Partido de la Liberación Dominicana, sino que creó una escuela de pensamiento político que ha parido importantes líderes que hoy llenan de orgullo a nuestro partido. En 1996 nosotros ascendimos al poder. Inmediatamente llegamos al poder bajo la dirección del compañero Leonel Fernández. Iniciamos una serie de cambios y transformaciones que hoy son visibles en toda la geografía nacional. Lo primero que hizo el compañero Leonel Fernández fue estabilizar la economía nacional. Antes de Leonel Fernández y del PLD, a la gente no le importaba la estabilidad. Decían, a mí no me atañe la estabilidad, porque no me importa. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero resulta ser que acontecimientos posteriores demostraron que cuando hay inestabilidad en el país, también hay inestabilidad en mi casa. En segundo lugar, el compañero Leonel Fernández inició un proceso de crecimiento de la economía nacional que fue el mayor de toda América Latina durante sus 3 periodos de gobierno. Crecimiento, estabilidad, pero no se quedó ahí el compañero Leonel. Además de eso, comenzó la modernización real de la República Dominicana. Una modernización tal que cuando los dominicanos ausentes vienen al país luego de 15 o 20 años que no hayan regresado, se quedan con la boca abierta al ver la cantidad de autopistas, carreteras, túneles que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana en sus periodos de gobierno. Pero además de eso, el compañero Leonel Fernández tuvo la visión de insertar el país en los grandes foros de integración internacional. Y hoy la República Dominicana goza de un alto prestigio, no solo a nivel regional, sino a nivel de todos los foros internacionales y a escala planetaria. Sin embargo, cometimos un error. Y fue que no logramos disminuir la pobreza, no logramos la inclusión social que le habíamos prometido al profesor Juan Bosch y que habíamos soñado como PLDistas. Y debido a esa debilidad de los gobiernos del PLD, un grupo de compañeros encabezados por el hoy presidente Danilo Medina, bajo la consigna, corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho, iniciamos un proceso de transformación de la vida económica, política y social de este país.
El primer desafío que encontramos cuando llegamos al poder fue el problema educativo. Para los políticos, el problema educativo normalmente era una especie de cliché. Con la educación se libera, con la educación se sale de la pobreza, etc. Pero nosotros descubrimos que la educación era un eje transversal del desarrollo nacional, que tocaba casi todas las fibras del Estado y de la sociedad. Aprendimos que con la educación se es más competitivo en la economía. Aprendimos que con la educación se es incluyente. Y por eso el presidente Danilo Medina lanzó una reforma educativa nacional solo comparable con las reformas que había hecho Eugenio María de Hostos en su época. Y como eje central de esa reforma educativa se lanzó la tanda extendida. Y déjenme decirles que la tanda extendida no es solo una revolución educativa, porque va a lograr disminuir y eliminar la repitencia, la deserción escolar y la baja calidad de la educación nacional, sino porque es también una revolución social. Con la tanda extendida, las madres dominicanas, que son el 37% de las cabezas de hogar en el país, podrán dejar sus hijos en las escuelas, porque éstas funcionarán como guarderías infantiles, donde el Estado les va a proveer de comida, desayuno, educación, salud, deporte. Y las madres podrán ir a trabajar tranquilas, sabiendo que sus hijos están bajo el fuero del Estado Nacional. Eso es una verdadera revolución social que todavía no se está analizando en la prensa nacional. El segundo problema que encontramos fue el desempleo. Por alguna razón, en los últimos 20 años, la economía crecía, pero el empleo no crecía. Y resulta ser que debido a las correctas políticas del presidente Danilo Medina, podemos anunciar este año que por primera vez en 20 años, la economía dominicana va a parir la misma cantidad de empleos que demanda la economía nacional. Resulta ser que la pobreza no se baja ni con funditas ni con ayuditas. Solo el empleo es capaz de bajar y eliminar la pobreza de manera sostenible en un país. El otro problema que encontramos y que hoy sigue encabezando las encuestas en el país es la inseguridad ciudadana. Para que ustedes tengan una idea del tema de la inseguridad, la Organización Mundial de la Salud, que es la que establece los índices mundiales de inseguridad ciudadana, establece que una sociedad es más o menos segura cuando tiene 6 asesinatos culposos por cada 100.000 habitantes en un año. Canadá tiene 1 asesinato por cada 100.000 habitantes en un año. Los Países Bajos en Europa, menos de 1 por cada 100.000 habitantes en un año. Cuando llegamos al poder en el 2012, encontramos 24.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año. Y gracias al 911 que está funcionando de verdad, y gracias a la inyección de fondos que se le ha dado a la Policía Nacional, hoy podemos anunciar que de 24.6 asesinatos, hoy tenemos 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año y seguimos bajando.
Quizás el mayor aporte de Danilo Medina es de carácter intangible y tiene que ver con que por primera vez en muchos años la sociedad dominicana, el pueblo dominicano ha rescatado el valor de los políticos y del Estado, la confianza de ellos ante el presidente y ante las políticas públicas en el país. Antes de Danilo Medina, la gente no creía en los políticos y desconfiaba del Estado. Pero hoy vemos a un país que cerca del 90% de la sociedad cree en el presidente, cree en sus políticas y cree que lo está haciendo bien. Y uno se pregunta, ¿y por qué este hombre, salido del pueblo, ha llegado a estos niveles tan altos de popularidad? Que muchos agoreros decían que esa luna de miel iba a pasar en 100 días y que ya va más de 2 años y todavía sigue encumbrado en el corazón del pueblo dominicano. Yo siempre pongo de ejemplo a una muchacha dominicana que se hace la ilusión de que su novio, cuando se casen, le va a comprar una buena casa y un buen carro. Pero resulta que cuando salen del altar, la muchacha se da cuenta de que la casa no es tan buena y que el carro tampoco es tan bueno. Pero resulta que este hombre inteligente la respeta y la quiere. Y le saca la vieja frase de las mujeres dominicanas que dice: él es pobre, pero me quiere. Y yo creo que Danilo Medina le ha sacado esa frase al pueblo dominicano. Danilo no tiene un chele, pero me quiere y me respeta. Para cumplir estos desafíos de los que les he hablado esta noche, que apenas he podido esbozar, no solo se requiere de un presidente que sepa de economía, no solo se requiere de un político que conozca el Estado, también se requiere de un presidente que tenga corazón. Y Danilo Medina está lleno de amor por este pueblo que lo vio nacer. Y por eso no tengo dudas de que Danilo Medina no solo ha humanizado la figura presidencial, sino que ha acercado a la gente lo que antes era tan lejano como el Palacio Nacional. Pero yo me pregunto, ¿es el gobierno de Danilo Medina un simple experimento fugaz, destinado a perderse en el tiempo, como un presidente que pasó por el poder, lo hizo bien, pero se fue y no vuelve, y sus políticas se van a perder en la memoria de la gente? ¿O es el gobierno de Danilo una revolución en ejercicio que está cambiando la vida del país? Yo creo que Danilo Medina ha iniciado un ciclo de la historia dominicana, un ciclo de cambio, de transformación, y compañeros y compañeras, un ciclo no puede ser de 4 años. ¿Qué necesitamos para que este hombre excepcional pueda sembrar sus políticas y dejar una gran impronta a este pueblo dominicano y que pueda cubrir ese ciclo de 8 años por lo menos? Lo primero que necesitamos es que se respete la soberanía popular.
Soberanía, compañeros y compañeras, amigos y amigas, es la capacidad que tiene un pueblo de dirigir su propio destino. Y lo que vemos en las encuestas es que entre 70 y 78% está dispuesto a apoyar una reforma constitucional para que el presidente Danilo Medina continúe en el poder. Eso es soberanía popular. Con la Revolución Francesa le arrebatamos a los reyes la soberanía. En América Latina le arrebatamos la soberanía a las dictaduras. Ahora en las democracias lo que hacemos es que el pueblo le presta su soberanía a los legisladores y a los funcionarios públicos para que se la administren. Pero el pueblo solo presta su soberanía, nunca ni la regala ni la da porque es de él. En segundo lugar, necesitamos que se corrija un error que cometimos en la pasada reforma constitucional, y fue eliminar el modelo norteamericano de elección presidencial de 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Para mí, este es el modelo más equilibrado y más justo de elección presidencial en todas las Américas. Y les voy a decir por qué. Un solo periodo presidencial de 6 años, como en México, es demasiado para un presidente malo. Ustedes se imaginan un presidente malo a los 3 años y uno no tener nada que hacer para sacarlo del poder. ¡Qué fastidio sería para el país! Un solo periodo de 4 años, como en Guatemala, es muy poco para un presidente bueno. El modelo norteamericano nos permite darle 4 más a uno bueno y sacar a los 4 a uno malo. Y es tan equilibrado el modelo que, como tiene un nunca jamás, obliga a una reforma en el sistema político para que haya alternabilidad y surjan nuevos líderes en el país. Y para mí, con la llegada de nuevos políticos, tienen que venir cambio de políticas en el país. Y este modelo, además, permite que el pueblo pueda ejercer uno de los principales atributos democráticos y soberanos, que es la capacidad de castigar o premiar a un gobierno. Con el modelo actual el pueblo no puede hacer eso, porque esa capacidad solo se puede ejercer en las urnas. Y como el presidente no tiene la posibilidad de una reelección, por lo menos, el pueblo no puede castigar a un presidente malo, pero tampoco puede premiar a un presidente bueno. Con el modelo norteamericano sí se puede. En Estados Unidos, donde surgió el modelo, 43% de los presidentes no pudieron reelegirse porque el pueblo consideró que no habían hecho una buena gestión. En tercer lugar, nosotros necesitamos que los congresistas del PLD pongan su oído en el corazón del pueblo. En las encuestas aparece que 74% de los posibles electores en las elecciones congresuales y municipales que vienen están dispuestos a apoyar una reforma constitucional para que el presidente Danilo Medina se reelija. Y yo me pregunto, ¿qué le puede pasar a un legislador que se vaya en contra de la voluntad de sus electores? Si los electores están pidiendo que el presidente siga y ellos se vayan en contra, ¿qué les va a pasar en las elecciones?
nosotros necesitamos el apoyo sincero y entusiasta del compañero Leonel Fernández. Al compañero Leonel Fernández le tocó dirigir un ciclo de la historia dominicana. Y yo creo que lo hizo bien. Pero resulta ser que Danilo Medina inicia ahora un ciclo nuevo de la historia dominicana. Hay dos fuerzas de la naturaleza que están copando la atención del pueblo dominicano en este momento. Por un lado están los vientos que están circulando la República Dominicana, pero por otro lado está la ola que ha levantado el presidente Danilo Medina de cambio y de esperanza en el país. En el pasado, el presidente Danilo Medina y su equipo soplaron ese viento, le echaron aire al viento para que gobernara, ganara las elecciones y lo hiciera bien. Yo creo que ha llegado la hora de que los vientos impulsen la ola, porque mientras más duros son los vientos, más grande se hace la ola. Nosotros necesitamos un acuerdo tripartito entre el compañero Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina y nuestro comité político. En el PLD esto no es difícil, porque tenemos una serie de características que nos distinguen en el sistema de partido nacional. En primer lugar, en el PLD no llevamos las diferencias personales al terreno político. Nunca lo hacemos. En segundo lugar, tenemos sentido de cuerpo. Lo que le pasa a un PLDista, por diferencias que podamos tener, también me duele a mí. Y eso evita que en el PLD haya un desgarramiento permanente, luchas intestinas que dividan a nuestro partido. En tercer lugar, tenemos una militancia política que ha desarrollado una especie de inteligencia colectiva que le ha permitido en cada momento de la historia de nuestro partido respaldar y apoyar al mejor candidato en cada una de las elecciones que hemos participado. Y en cuarto lugar tenemos un organismo que es el comité político, que es algo especial en el sistema de partidos, porque es el único organismo de dirección política que goza del peso y la autoridad para administrar correctamente el PLD. Compañeros y compañeras, hay mucha gente que tiene dudas sobre la reelección. El propio concepto de reelección les resulta difícil porque le trae malos recuerdos de pasadas reelecciones. Y la gente cree que reelección puede ser corrupción, manejos turbios de los recursos del Estado, pero lo hacen a partir de la experiencia del pasado. Y yo creo que tienen razón. Lo que pasaba era, compañeros y compañeras, que en el pasado la reelección solo concitaba un respaldo del 35% de la población y 65% la rechazaba. Y los presidentes tenían que salir a buscar 15 puntos para ganar las elecciones. Y ustedes saben lo que hay que hacer para buscar 15 puntos desde el poder. Pero lo que está pasando con Danilo Medina es totalmente diferente. Mientras en el pasado
el 70% de la población rechazaba la reelección, hoy el 78% la respalda. Por lo tanto, yo no tengo dudas que esta reelección del presidente Danilo Medina no solo será la primera reelección democrática de la historia nacional, la primera reelección de consenso nacional, sino que será la reelección más barata de la historia dominicana, compañeros y compañeras. Si nosotros hacemos todo esto, compañeros y compañeras, podremos lograr el sueño de Danilo Medina, que le escuché decir en la campaña electoral pasada que su mayor anhelo sería que cuando él salga de la presidencia y se convierte en un ciudadano común, será escuchar al pueblo dominicano en las calles cuando le diga: Danilo Medina, cambiaste mi vida para bien. Danilo Medina, hoy soy un hombre o una mujer integral, con educación, salud y con un retiro asegurado. Pero tampoco tengo dudas, compañeros y compañeras, que Danilo Medina, al salir en el 2020 del Palacio Nacional, podrá escuchar la voz de su viejo maestro, el profesor Juan Bosch, que yo sé que está en el cielo. Y desde allá, el profesor Juan Bosch le dirá a su alumno Danilo Medina: Danilo, hiciste el gobierno que yo hubiese querido hacer. Muchas gracias, compañeros.